Estamos en comunicación con nuestro primer invitado, nada menos que Martín Urés. Martín, buenos días, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Bueno, vos sabés que empezamos el programa haciendo toda la presentación, y el programa realmente empieza con los entrevistados, que son, la perla de este programa, que son los responsables de que esto realmente sea un programa de interés que ha ido creciendo, despacito, pero ha ido creciendo con el paso del tiempo. Ya estamos casi cumpliendo el segundo año, el 1 de octubre cumplimos los 2 años, ya hemos superado los 200 programas, así que, bueno, aquí estamos para charlar contigo. Mi primer pregunta, Martín, tiene que ver con esto que ya se ha presentado en la Cámara de Diputados, que es el aporte solidario extraordinario. Mi pregunta es, ¿este aporte solidario extraordinario que le va a hacer pagar a un conjunto de personas más o menos ricas de la Argentina y a los muy ricos también una parte de su patrimonio, puede tomarse como algo más allá de la coyuntura, o estos sectores finalmente el año que viene la van a recuperar trasladando en precios al consumidor final esto que aportaron este año y por tanto lo recuperan? ¿O lo que necesita la Argentina es una verdadera reforma tributaria que en el tiempo le permita realizar una redistribución interesante del ingreso para ir terminando con la pobreza y la indigencia en el suelo argentino? Mira, yo encuadraría esta pregunta, que me parece más que correcta y más que pertinente, en un interrogante central, que me parece que es el que hay que responder cada vez que se discute la cuestión de quién paga y qué se paga en Argentina, que es hasta dónde como sociedad nosotros tenemos un pacto de derechos. Esto significa qué obligaciones tiene el Estado para con la sociedad, que es en definitiva la dueña del poder, y qué estructura de derechos está en condiciones efectivas de llevar adelante. Y esa condición efectiva de llevar adelante tiene como contrapartida un impulso material, que es porque los derechos no son papel mojado. Los derechos deberían ser, cuando uno dice derecho a la educación, debe decir escuela, maestro, contenidos, eventual infraestructura tecnológica. Cuando dice salud, igual. Cuando dice acceso a la vivienda, significa casa, no significa acceso a la vivienda en una materia genérica, significa un techo y una mesa, y así sucesivamente. Ahora, cada uno de estos derechos implica necesariamente la administración de recursos. Uh-huh. Por eso, cuando uno juzga una política de derechos, no debe juzgar la cantidad de leyes destinadas a promoverlos, sino la cantidad de leyes seguida por la cantidad de recursos materiales destinados a que esos derechos sean efectivos. Claro. Porque si esos derechos no se hacen efectivos, y es por esto que es terrible para las sociedades democráticas ese incumplimiento de base, se producen dos fenómenos. El primero de ellos, la sociedad empieza a creer que los derechos como tal no son exigibles, es decir, no son capacidades personales que si no se cumplen están arbitrariamente amputadas, es decir, que alguien toma la decisión que yo no tenga esos derechos. Uh-huh. No es que no se puede cumplir con ese derecho, alguien asume que bueno, sí, el derecho está, pero alguien tomó la decisión de que yo no lo tenga. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que los derechos son cosas que le tocan a otros cuando no pueden satisfacer sus condiciones materiales propias. ¿Esto qué significa? El derecho a la seguridad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección y a la previsión social, son un problema de los otros que no pueden pagarse por sí mismos, hipotéticamente, esos bienes. Como si la satisfacción de bienes sociales, en lugar de ser una cosa colectiva, fuese una cosa individual. O para decirlo en términos más brutales, como si la sociedad, en vez de una sociedad integrada, solidaria, con una cultura común y un proyecto común, fuese un simple espacio territorial donde cada uno desarrolla su guerra particular para acceder a determinados bienes. Entonces, para entender este concepto, la discusión central que tiene la Argentina, con o sin pandemia, ya la tenía antes de la pandemia, es si el pacto de derechos que tenemos los argentinos, que es nuestra Constitución y que son nuestras leyes, tiene como contrapartida un pacto fiscal que lo sostenga. Y la respuesta categórica a eso, antes de la pandemia, y mucho más brutalmente durante y más brutalmente aún después de la pandemia, es que ese pacto de derechos
no tiene un pacto fiscal que lo sostenga. Me parece que es el primer problema que hay que afrontar como sociedad. Una vez que uno tiene en claro que la sociedad no ha desarrollado y no ejerce su poder para que ese pacto de derechos tenga un sostén fiscal, es decir, para que los recursos que el Estado debe tomar del proceso económico sostengan los derechos, tiene que pasar a discutir necesariamente quién debe poner esos recursos. Y ahí vuelve a jugar esta dupla, ¿no?, que yo le digo, entre pacto de derechos y pacto fiscal, porque la sociedad tiene un establecimiento en materia de su constitución y de sus leyes que dicen ambas que los esfuerzos fiscales deben ser orientados a mantener la equidad. Y entonces, a mayor recurso, necesariamente mayor contribución fiscal. Así es. Quiero decir con esto, para responder tu primera pregunta, los regímenes fiscales no deben ser nunca transitorios, los regímenes fiscales deben ser permanentes, pero deben ser permanentes no para castigar a nadie, sino para que, por ejemplo, si el capital quiere planificar su negocio de acá a 20 años, que sepa que ser una determinada explotación en 20 años va a tener las mismas reglas fiscales, que no es la misma regla fiscal de beneficio eterno, es que va a tener que estar ajustado a una lógica de financiamiento de derechos sociales de la Argentina más igualitaria, y que él puede planificar su negocio, incorporar su tecnología, determinar la forma de producción y distribución acorde a esa forma que la Argentina ha adoptado de visión igualitaria. Ahora, si yo lo dejo acumular durante años salvajemente, si yo durante años le digo, usted por el pacto de derechos no se preocupe, gane guita y haga con esta plata lo que quiera, tengo que recurrir, cuando no hago lo que debo hacer, que es hacer coincidir el pacto fiscal con el pacto de derechos, cuando no hago eso, después tengo que ir por escupidera, hablando como se decían los abuelos nuestros, por escupidera detrás, pidiéndole por favor que aporte lo que durante años yo me negué a cobrarle. Sí, entonces, estamos ante esta situación terrible donde en Argentina este año vamos a tener un nuevo año, y quiero repetir esto, Mario, porque me parece importante, un nuevo año después de una década de caída del producto. Argentina ya cumple este año una década de caída del Producto Bruto Interno, no de 4 años solamente del experimento enloquecedor y trasnochado de Macri, sino cumple 10 años de caída del producto, y este año el producto seguramente va a caer un 10%, con lo cual, para volver a tener, para que la gente nos entienda, la misma cantidad de cosas que teníamos antes de la pandemia, a una tasa de crecimiento ponderada, razonable, no una tasa de crecimiento china, una tasa de crecimiento ponderable, para recuperar lo que teníamos cuando estalló la pandemia, vamos a tener que esperar al año 2024-2025. Claro. Es decir, para volver a la herencia de Macri, por decirlo en términos sencillos, por la cantidad de producto que se va a distribuir este año, no por la política económica, sino por el efecto de la pandemia, vamos a tener que esperar un trienio. Sí, sí. Entonces, sí, perdón. No, está bien. Nos has dado una explicación magnífica y te voy a seguir sobre esa explicación. Vos decís, hay un pacto de derechos, lógicamente, que lo establece la Constitución Nacional, las leyes, que es el modo de vida y el pacto entre todos nosotros, de que vamos a tratar de que cada argentino tenga dignidad, tenga salud, tenga escuela, etcétera, y un pacto fiscal. Ahora, después de la Segunda Guerra, pareció quedar demostrado que el pacto de derechos fortalecía los mercados internos de las naciones y ese consumo, aquello que se llamó keynesianismo, permitía justamente que las economías crecieran y que los que tenían ganancia tuvieran una cierta invitación a invertir allí donde habían ganado. La Argentina parece vivir una contradicción, donde los grandes capitales ganan en el país, pero fugan al exterior. ¿Por qué no invierten en la Argentina, según tu criterio? Bueno, ahí hay un punto que me parece central. No invierten en la Argentina porque no es que no ganan. Primera cosa que hay que dejar en claro, y aunque parezca un preciosismo, hay que dejar en claro antes.
para que el capital para que el excedente se pueda fugar, que es lo que se fuga de la Argentina, primero se tiene que producir. Uh-huh. Digo esto porque cuando mucha gente dice, no puedo ganar plata de la Argentina, me la tengo que llevar afuera, para poder llevársela se la tiene que haber ganado antes acá. Muy bien. Y esto es estratégico para entender. Porque el problema de Argentina no es que Argentina no produce excedente. El problema de Argentina es que no retiene el excedente. Uh-huh. Y es una cosa completamente distinta para la política económica, para la organización de la sociedad, porque yo dije, ya, es una economía que vive la subsistencia más absoluta. ¿Para qué poner un control a la entrada y salida de capitales si ni siquiera se producen los capitales? Podría ser hasta razonable, ¿no? Yo no acompañé ese razonamiento, pero podría razonar desde una perspectiva cuantitativa con algún criterio. Pero Argentina claramente es un caso completamente distinto, ¿verdad? Sí. Argentina, para darles una idea, en el año 2019, que es el último año donde hay estimaciones reales de la FIP, voy a hablar de datos de la FIP, uh-huh. El universo de riqueza de las personas con más de $1 millón de dólares, ¿sí? Uh-huh. Implica que ese universo tiene declarados 105.000 millones de dólares, ¿sí? Uh-huh. Las personas que tienen más de $1 millón de dólares. Para que nos demos una idea, esa cantidad en un 70% está fuera de la Argentina. Qué bárbaro. Es decir, los ricos de Argentina dicen, miren, los que reconocen, Argentina tiene en realidad, según estimaciones privadas, 400.000 millones de dólares en el exterior. Pero de lo que hay reconocido, que son esos 105.000 millones de dólares que hacía mención recién, los ricos de Argentina dicen, miren, por ciento que tenemos afuera, ¿verdad? El 65% de ese 70%, es decir, casi 2/3 de lo que hay afuera, están en activos líquidos. Es decir, están en depósitos o en títulos. Claro. Digo esto para que entendamos y para que la gente nos entienda, que los que nos dicen, me tengo que llevar la plata afuera porque acá no tengo posibilidad de hacer negocios, están colocando en títulos y reteniendo en moneda en el exterior, en un mundo en que la tasa de interés internacional es negativa. No es que se están llevando la plata que acá le pagan el 1% y se la llevan en dólares a plazas internacionales donde le pagan el 25%. La tasa de interés internacional como marco de referencia hoy es negativa. Quiere decir que aquí no hay un problema de grandes oportunidades financieras en términos generales en el exterior, independientemente de que se hacen rentas. Lo que quiero decir es, no es que hay un mundo con una tasa de interés fenomenal y que hay que sacar la plata porque el mundo nos llama. La plata que se da de aquí, en primer lugar existe, repito, en segundo lugar opta por irse al exterior y en tercer lugar no se va a producir riqueza al exterior, se va a producir especulación al exterior. Con lo cual ya hay, por decirlo de alguna manera, 3 pruebas de que ese animal empresario de la Argentina que tiene esa cantidad de millones de dólares en el exterior, cuando se va, no se va a producir riqueza y no se va porque los negocios sean financieramente rutilantes, porque de hecho una especulación, la timba financiera argentina le podría dar renta en dólares mayor. Pero lo que buscan es sustraer ese excedente de cualquier mecanismo de regulación de la Argentina, o, para decirlo en términos como lo planteamos a un principio, de tener que pagar el pacto de derechos de la sociedad que le permitió hacer negocios. Muy bien. Te quiero hacer otra pregunta un poquito saliendo del tema, pero está todo interrelacionado, ¿verdad? Vos has hecho un tuit donde has puesto, y voy a leer lo que vos pusiste para que creo que esas palabras hablan por sí mismas, pero para que vos lo puedas expresar ahora para los oyentes. Vos decís, patético y miserable indignarse por la propiedad privada y coquetear con la mano dura, luego de gobernar décadas sin planificar el hábitat, rescatar la tierra de la especulación, construir viviendas sociales y proveer bienes comunes de calidad. Al olvido lo pagan los pobres. Uh-huh. Me parece que estuviste excelente con esta definición. Me gustaría una reflexión tuya sobre este tema de la toma de tierras, que parece, en un país donde
Yo te digo esto y te doy a vos para que ya cierres, aunque me gustaría hacerte muchísimas otras preguntas, pero otro día la vamos a seguir. Si cada familia argentina, vamos a suponer que hubiera 10 millones de familias, tuviera un terreno de 10 metros por 40, cada familia, ¿no? Esa superficie de 10 metros por 40 por 10 millones de familias daría por resultado el 0,15% del territorio nacional. Cuando vos decís el número de familias a los cuales le falta un terreno en la Argentina pueden ser unas miles o cientos de miles, vos decís qué mal que estamos, que la dirigencia política no ha planificado el desarrollo de una población que crece y que necesita justamente un pedazo de tierra donde vivir con dignidad, donde tener su casa, donde tener acceso a los servicios. Bueno, y estamos hablando de cosas que son insignificantes para un país como la Argentina, por la dimensión, y sin embargo parecemos ahogarnos en un vaso de agua. Sí. Contanos, a ver, la primera similitud que a mí me pasa cuando veo la toma de tierras, va a parecer extraño el ejemplo, pero me parece que se adecua perfectamente al punto, es como el hambre. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Argentina produce alimentos para cientos de millones de habitantes. Sí. Y tiene un porcentaje que oscila hoy entre un 10 y un 12% de población cercana a la indigencia o cercana al hambre abierto, ¿verdad? Con lo cual, el hambre, entendida desde ese punto de vista, es inmoral y es criminal. Así es. Con la tierra, tal cual vos planteabas estos cálculos recién, la situación es similar. Hay exceso de tierras y hay falta de metros cuadrados para los pobres. Entonces, la discusión que uno tiene que plantear en primer lugar es ¿por qué la gente no tiene comida o por qué la gente no tiene el metro cuadrado y la casa y la mesa para poder comerla? Bueno, no la tiene porque ambas cosas se han convertido en mercancías donde a uno le va por cómo llegó a la vida, no por lo que hizo en la vida. ¿No? Porque el chico que nace en un lugar tomado hoy en Guernica, su futuro no es ser un estudiante universitario en un pueblo o en una ciudad del interior. Desgraciadamente hay una reproducción, un círculo vicioso de la pobreza que hace que el que nace pobre consigue peores empleos, vive en peores casas, tiene hijos pobres y así sucesivamente. Con lo cual el castigo de la no tierra es similar al castigo del hambre. Y la actitud de la política y del sistema institucional frente a la no tierra es en alguna medida similar al del hambre. ¿Por qué se nota menos? Porque desgraciadamente en el hambre la gente se apiña y en la ausencia de tierra primero se apiña, que es el caso fenomenal de incremento de villas de emergencia de asentamiento que se dio en la Argentina desde los años 90, y luego cuando no puede más tiene que salir a ocupar tierra, que es como ir a buscar a un supermercado comida porque no tiene que darle a sus hijos. Entender que tanto un caso, el de la tierra, como el de tener comida, es una lógica que debe ser leída en clave del Código Penal, solamente un miserable lo puede ver desde esa perspectiva. Habría que mandar a los políticos, habría que poner a los dirigentes sociales, habría que poner a los periodistas que tan cómodamente opinan sobre esto, a sus hijos a vivir con menos que la canasta básica de indigencia, o a vivir en condiciones de hacinamiento y ver qué nivel de indignación, ahí sí en ese caso, y qué nivel de urgencia, ahí sí en ese caso habría. Pero como es gente que no se ve, como es gente que no existe, excepto cuando se mete arriba de un terreno, y quiero plantear dos cosas muy rápidamente, Mario. Argentina abandonó la discusión territorial en la década de los 80. En este país hubo un momento, en la década de los 80, donde se dijo hay que trasladar la capital a Lima y hay que descentralizar la Argentina. Sí. Esa discusión se abandonó, fuera buena o mala la idea, pero esa discusión se abandonó. Ahora, estaba claro, ya en los 80, salida de la dictadura, que el modelo de concentración demográfica y productiva de la Argentina había colapsado. No solo no se siguió en esa línea de discusión, sino que se abandonó y se auspició la lógica de mayor hacinamiento en centros urbanos. Entonces, me parece, en primer lugar, que esa discusión hay que darla. En segundo lugar, que la Argentina debe asumir, y vuelvo al tema del pacto de derechos, que si yo en la Constitución y en las leyes establezco el derecho a la vivienda digna, tengo que
decir que el problema de la vivienda debe ser resuelto con base estatal, no es un problema de mercado inmobiliario, no es un problema de los bancos la vivienda de la gente. Así es. Poner un caño de agua, llevar agua potable, poner placas, garantizar la luz, el asfalto, el tendido eléctrico, la escuela y la sala de primeros auxilios, es algo que el mercado jamás va a hacer. Y como el mercado no va a ser, yo como Estado me tengo que plantar ante la sociedad, frente a los ricos, los menos ricos y los pobres, y decir, miren, si nuestro objetivo es que millones de compatriotas no tengan que apiñarse bajo una bolsa de nylon sostenida con 2 palos para poder vivir, hay que hacer una contribución fiscal para esto. Lo debo decir, y la sociedad tiene que discutir la cuantía y el destino de esto, y tienen que existir los controles para que no haya ribadas. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Para evitar esta discusión de poner recursos, sostener la urbanización, garantizar una política de acceso a la tierra y una política de vivienda pública, se va por qué lado. ¿Quién los controla? Los manda a los punteros. Está claro que en Argentina hay vivos en todos lados, está claro que en Argentina no hay nada más fácil que especular con la necesidad. Ahora, empezar a discutir por los abusos antes que discutir por los derechos es una miseria moral. Muy bien. Bueno, Martín, me quedaron muchas preguntas, pero lo vamos a dejar para una futura invitación. Yo te agradezco muchísimo la participación aquí en La Brújula y creo que nos has dado una clase, casi te diría magistral, sobre el tema de los pactos de derechos y los pactos fiscales y las responsabilidades a cargo del Estado. De mi parte, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Mario, muchísimas gracias. Bueno, hemos hablado con Martín Urés, ustedes lo han escuchado, una claridad conceptual magnífica que uno no sabe por qué esta gente no tiene mayor presencia en los grandes medios de comunicación, o sí sabemos por qué no tiene mayor presencia.